Tu gracia recibí, tu dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Muy buenas tardes, les hablamos desde Costa Rica, Opala, para todo el mundo, siempre recordándoles a todos ustedes, en cualquier parte en el mundo que nos estén viendo, que tengan una Biblia en mano y que por favor tomen en cuenta la necesidad de poder escudriñar la palabra de Dios. Somos miembros de la Iglesia de Cristo. Cuando hablamos de la Iglesia de Cristo, estamos hablando de un grupo de personas que nos reunimos para adorar al Señor. Hay ciertos mandamientos que se reúnen los cristianos para cumplirlos colectivamente, como es el tomar la cena del Señor, el escuchar la prédica, el hacer cantos, el recoger una ofrenda voluntaria únicamente el primer día de la semana,
En la iglesia de Cristo hay ancianos o pastores y diáconos. Esa es la organización bíblica de la iglesia. Cuando la iglesia no tiene ancianos y diáconos, hay predicadores que están a cargo de la obra, mientras que se nombra este grupo de dirigentes. En Hechos 11:26 dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos, nada más. Y quiero recalcar que somos cristianos, sin ningún apellido, sin ningún apodo. Pero cuando decimos que pertenecemos a la iglesia de Cristo, lo que queremos enfatizar es, según lo que habla Romanos 16:16, os saludan todas las iglesias de Cristo, dando a entender que pertenecen al Señor. ¿Por qué pertenecen a Él? Hechos 20:28 dice que fue comprada con su propia sangre. Muy importante ese gran detalle. Y el único fundamento se llama Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11, está escrito que nadie puede poner otro fundamento que el que está escrito, sino el de Cristo Jesús. Bueno, mis amigos, esta es una introducción. Siempre los invitamos a que los días martes a las 6 de la tarde estén conectados con nosotros. Los días jueves a las 6:30. El domingo, hoy tuvimos culto de adoración a las 10 de la mañana. Y este es un servicio que también dábamos los sábados, los domingos a las 6 de la tarde. Quiero también recalcar antes de entrar al tema que a partir del 18 de junio vamos a estar reuniéndonos en el local. Va a haber culto en la mañana a las 10 y culto a las 6 de la tarde. Todos están cordialmente invitados. Ahora sí, vamos a entrar al tema. Ustedes pueden ver, los que están viendo por el Facebook, la pantalla. El tema de hoy es, ¿qué es el perdón? ¿Qué es lo que la Biblia habla de perdón? ¿Y sabe por qué quiero hablar de este gran tema? Porque es un tema que mucha gente se congrega, toma la cena del Señor, mucha gente predica, mucha gente habla de Dios, pero cuando se trata del perdón, el concepto de mucha gente es, yo lo perdono, pero no olvido. Y es que perdonar tiene que ver con varias cosas. Vamos a ir viendo una serie de conceptos. El concepto judío, ¿qué eran lo que los judíos creían con base a qué era el perdón? El perdón no era solamente un sentimiento, no. Era una acción la cual se recibía de parte de Dios, de parte de otra persona, de parte del pueblo, de parte de la congregación, de parte de algún hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero recalcar, es que cuando hablamos de perdón, no cabe la idea en la Biblia, y es la idea que tenemos que aprender hoy, que perdón no equivale a decir, yo perdono, pero cuando me enojo vuelvo a recordarlo. No. Cuando hablamos de perdón, vamos a ver una serie de conceptos que había en el pueblo judío y qué es lo que la Biblia enseña, porque recuerden algo muy importante. La iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que habla en las páginas del Nuevo Testamento, viene con raíces desde Jerusalén. Entonces vamos a ir a ver el origen de qué era lo que el pueblo judío tenía en mente cuando hablaba de perdón. Hay un pasaje, esto para los que no saben, esta imagen que estoy transmitiendo aquí es el idioma hebreo. El hebreo es un idioma semita
es un idioma que se lee de izquierda a derecha. Los caracteres son totalmente diferentes. Pero bueno, el punto es que no vamos a estudiar nada sobre hebreo, sino que lo que queremos es enfatizar sobre algunas palabras que la Biblia enseña de que se traducen en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento como perdón. Una de las palabras que se utiliza para traducir la palabra perdón es la palabra kafar. Ojo a todos. Esta palabra kafar es muy importante porque nos lleva a que entendamos qué es lo que Dios demanda de su gente. Esta palabra, la palabra kafar, ahí la tienen todos. En algunos pasajes se traduce como expiación. Si ustedes ven en la parte izquierda, en la parte de arriba, lo he subrayado con un círculo. Es la letra Kaf, la letra P y la letra Res. Se pronuncia Kafar. Y lo que significa es, la Reina Valera lo traduce como perdón o perdona. Ojo a este detalle. Y para leerlo lo tendríamos que leer Deuteronomio capítulo 21, versículo 8. Vamos a leerlo. Perdona, la palabra aquí es kafar. Perdona, estamos leyendo de derecha a izquierda en la imagen, para los que están viendo la imagen que tengo del idioma hebreo. Y es una traducción, una transliteración de palabra por palabra al español. Entonces se traduciría: perdona a tu pueblo Israel, que redimiste, Yahvé, y no atribuyas sangre inocente contra tu pueblo Israel, y será perdonada a aquellos la sangre. Esta palabra es muy importante porque cuando hablamos de expiación, esta palabra tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con expiación, tiene que ver con cuando se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote venía y ofrecía un toro o una cabra o un macho cabrío, bien sea por una persona, porque el pueblo hubiera pecado o porque querían agradecerle a Dios. Cuando el pueblo de Israel eh, hacía un sacrificio de un toro o un becerro o un buey, sencillamente se habla de expiación, porque por medio de la expiación es que se obtenía el perdón. Hay otra palabra importante. En cuanto a estas palabras, vea cómo lo traduce el Salmo 38, perdón, Salmo 78, 30, versículo 38. Pero él, refiriéndose a Dios, pero él, misericordioso, hacía expiación por la maldad. Ojo, pero él, misericordioso, hacía expiación por la maldad. La palabra expiación aquí en el idioma hebreo es kafar, es perdonar, es librar. Repito, pero él, misericordioso, hacía expiación por la maldad y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y él no despertó todo su enojo. Ojo, qué importante. Cuando hablamos de la palabra perdonar y de la palabra expiación, era un acto que se recibía a favor por la maldad de una acción
que un individuo hubiera cometido o que el pueblo hubiera cometido. El Salmo 78, versículo 38, en esta palabra lo traduce expiación. Es la misma palabra kafar. La expiación tiene que ver con el perdón. Otro importante pasaje. Jeremías capítulo 18, versículo 23. Y vea qué importante lo que nos enseña la poderosa palabra de Dios con respecto a este gran pasaje. Y escuche, dice, pero tú, oh Yahweh, conoce sus designios homicidas contra mí. Y vea lo que pide. No perdones su iniquidad, ni borres de tu vista sus pecados, y sean derribados delante de ti. Trata con ellos en el tiempo de tu ira. Jeremías capítulo 18, versículo 10. Jeremías 18, 23. Aquí la palabra es perdones. Ojo, no perdones su iniquidad. Escuchen algo muy importante. La palabra perdón tiene que ver con maldad y con iniquidad. Estas dos palabras, aunque tienen la connotación de algo malo, son dos acciones que el individuo comete o es una infracción que sencillamente se hace contra alguien o contra Dios. En, en Jeremías 18, 23, la palabra utiliza igualmente. Aquí la versión Reina Valera lo traduce como no perdones su iniquidad, ni borres tu vista de sus pecados. No perdones su iniquidad. Estoy haciendo todo esto para que ustedes vean a dónde los quiero llevar. Eso en cuanto a la palabra kafar. Hay otra palabra en el idioma hebreo que se pronuncia nasa o nasha. Y esta palabra en el idioma hebreo lo que quiere decir es llevar, es quitar con respecto a la culpa, quitar la culpa. Esta palabra se utiliza, los hermanos de José utilizan esta palabra cuando le pidieron que les perdonara. Ahí pueden estar viendo, repito, estoy haciendo la transmisión por Facebook y por la página de la Iglesia de Cristo. Los que tienen la transmisión de Facebook pueden estar viendo la imagen. Esta es la traducción, este es el texto hebreo original. Del hebreo, una traducción al español. Y he marcado un círculo verde donde se menciona la palabra nasa para hablar de perdona. Y qué importante, porque vea cómo lo transcribe este pasaje. Así diréis a José. Recuerde que el hebreo se escribe o se lee, perdón, de derecha a izquierda. No se lee tradicional como nosotros tradicionalmente lo leemos, de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y vea lo que dice. Así diréis a José, por favor, perdona ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Y ahora perdona, por favor, maldad de siervos de siervos siervos de Dios tu Padre. Y lloró José por hablar de ellos a él. Esa es la traducción literal de la... Esta es una versión del hebreo palabra por palabra.
Y quiero explicar es que la palabra nasa también significa perdonar, o se traduce en algunas versiones como perdonar, pero más que perdonar, conlleva la idea de llevar algo, quitar la culpa de alguien, recibir. Esa es la idea de esta palabra. Y cuando los hermanos de José le pidieron a José que le perdonara, lo que le estaban diciendo es, querían que les quitara la culpa. Ojo a este detalle. Voy a leer Éxodo capítulo 34, versículo 7. Vea qué importante cómo se traduce esta palabra. Que guarda la misericordia de millares, que carga, la palabra carga perdona, estoy leyendo la versión Sturgartensa. Es una versión alemana del hebreo al español. Y vea cómo lo traduce. Que guarda la misericordia a millares. Aquí ya no traduce la palabra perdona, sino que carga. Porque la idea de perdonar es cargar. Ojo a esto, en el idioma, entre los hebreos, cuando se hablaba de perdonar, era de que cuando me perdonaban, es como que yo pasaba mi carga, se la pasaba a otra persona. ¿Me comprenden? Y en este caso, Dios cargaba con mis culpas. Y vea lo que dice este pasaje. Que guarda la misericordia a millares, que carga, o perdona otras versiones, que carga con la iniquidad. Ojo, qué importante esto. Con la iniquidad, con la transgresión y el pecado. Tres cosas importantes. Y es, el perdón, el perdón tiene que ver con iniquidad, con transgresión y con pecado. Iniquidad es cuando se hace un acto contra la voluntad de Dios. Transgresión es cuando se transgrede uno de los mandamientos del Señor. Pecado es cuando se hierra el blanco, cuando usted dispara y no pega en el punto donde tiene que pegar. Y cuando la Biblia habla de perdonar, es que Dios lleva esa carga. Dios, como que nosotros llevamos una carga y se la pasamos a alguien. Esto tienen que tomarlo todos, por favor, muy en cuenta, a donde quiero llevarlos. Dice, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 7. Quiero detenerme un momento aquí porque hay grupos que le dicen a la gente que hoy en día nosotros llevamos la maldición de nuestros padres hasta la tercera y cuarta generación. Eso es una gran mentira. Eso no tiene que ver nada. Aquí, ¿por qué el pueblo de Israel llevaba esta maldición de los padres hasta los hijos y una, dos y tres o cuatro generaciones? Porque se habían portado mal y recuerden que Dios estaba formando a su pueblo. Y esta transgresión, esta maldición, Dios la transmitió hasta que fuera formando al pueblo de Israel. Hoy en día la palabra de Dios es clara y dice que el padre no puede llevar el pecado del hijo, ni el hijo puede llevar el pecado del padre. Ezequiel 18:20 dice que cada quien llevará su propio pecado. Es muy importante que tomen este detalle en cuenta. Este otro pasaje es muy importante también, donde la versión Sturgartensa nos habla en Éxodo 34:18 dice, Yahweh o Yahvé, o Yahweh o Yahvé, como lo quieran pronunciar,
Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia. Y escucha esto, que carga, aquí la palabra, estoy leyendo la versión Sturgartensa, que carga, la palabra carga aquí es perdona, que carga con la iniquidad, la transgresión, pero de ningún modo tiene inocente al culpable, y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y cuartos. Quiero también recalcar algo. Aquí esta palabra, este pasaje nos enseña es que Dios perdona la iniquidad, perdona la transgresión, claro que sí, pero Dios no es un padre alcahueta, para que me entiendan. Dios no es un padre que deja pasar por alto los pecados de sus hijos. No. Sencillamente, cuando hemos pecado, hay pecados en los cuales, aunque Dios nos perdona, tenemos que recibir las consecuencias. Un caso muy importante, el caso de David, cuando cometió su pecado con Jezabel, sencillamente Dios lo perdonó, pero recibió su consecuencia. Su hijo murió, aunque Dios lo perdonó. ¿Por qué recalco sobre esto? Porque muchas veces la gente no entiende que aunque Dios nos ama, aunque Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios siempre, aunque nos perdone, no va a permitir que no recibamos las consecuencias de nuestra maldad. Vea qué importante este otro pasaje. Salmo capítulo 1, versículo 1. Aquí la versión Sturgartensa, hablando de la palabra nasa en el hebreo, que es la traducción que hace aquí, la cambia por quitada y dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada o perdonada y cubierto su pecado. Ojo, la palabra perdonada aquí, perdonada y cubierto su pecado, cuando se habla de cubrir, es la misma idea. Cubrir es espiar. La palabra espiar es como que, para que me entiendan, como que tuviéramos un paraguas aquí y estuviera lloviendo. Y sencillamente el agua no nos cae porque tenemos un paraguas que nos cubre. Bueno, esa es la idea del perdón. Esa es la idea de expiación. Esa es la idea de cubrir. Esa es la idea de cargar. Todas estas palabras lo que tienen que ver es única y exclusivamente con el perdón que Dios le quiere dar a su pueblo. Hay otra palabra muy importante en el idioma hebreo y es la palabra salat. Salat. Pero esta palabra tiene una característica importante. En el Antiguo Testamento se utiliza únicamente para cuando recibimos el perdón de Dios. Vea esta palabra. Vea cómo aquí la estoy proyectando la imagen de la traducción de este pasaje. Y vea qué importante. Recuerden que el hebreo se lee, aunque es una traducción literal, palabra por palabra, recuerde que es de derecha a izquierda, porque así es como se lee el idioma hebreo. Y he puesto la palabra salat en un círculo azul para que la puedan diferenciar. Salat. Aquí, como está traducida en el hebreo, se leería benaz lat. ¿Por qué? Porque lleva la preposición bet y va acompañado de un pronombre. Ojo a esto. Lleva la conjunción y. Ok, y vea cómo se traduce. Y será, estoy leyendo Levíticos capítulo 4, versículo 20. Vea lo que dice. Levíticos 4:20. Y hará en el toro como hizo con
perdón, y hará con el toro como hizo con toro de la expiación. Así hará a él y expiará por ellos el sacerdote y será perdonado. Aquí la palabra perdonado, salat, salat. Y será perdonado a ellos y será perdonado a ellos. Aquí la palabra, en este mismo pasaje, la palabra expiará se traduce bequifer. Y la palabra bequifer viene de la palabra que vimos al principio, la palabra calaf, cafar, que significa tapar, cubrir, cargar. Aquí es traducido como espiar. Entonces, tenemos tres palabras en el idioma hebreo. Kafar, una, nasa, otra, y salab. Las tres palabras, aunque se utilizan en diferentes contextos, todas tienen que ver con la palabra perdón. Y quiero recalcar mucho sobre esto, ¿saben por qué? Porque aún muchos cristianos no hemos entendido lo que significa el perdón. Cuando damos el perdón y cuando recibimos el perdón. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta, estimados hermanos, una serie de pasajes. Vea este otro pasaje. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30. Aquí la palabra perdona se está refiriendo a la palabra Selah, cuando se recibe el perdón de Dios. Y vea, el rey Salomón cuando oró por el templo, y vea lo que dice. Y tú oirás la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Sí, oye desde el lugar de tu morada en los cielos, y cuando hayas oído, entonces Selah en el hebreo. Entonces perdona. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30. Qué importante. Entonces perdona. Quiero repetir otra vez esta palabra. Y tú oirás la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Salomón está construyendo el templo y está diciendo que cuando se oraba a ese lugar, Dios escucharía la oración. Y oye desde el lugar de tu morada en los cielos, y cuando hayas oído, perdona. Qué importante. El perdón de Dios es incondicional y el perdón de Dios se consigue únicamente por medio de la oración. No hay otra manera. Vea Primera de Reyes capítulo 8, versículo 34. Se utiliza otra vez la palabra Selah. Entonces escucha tú desde los cielos y perdona el pecado. La palabra perdón aquí es Selah, que es el perdón que viene directamente de Dios. Entonces escucha tú desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo, Israel, y hazlos volver a la tierra que diste a tus padres, cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia, porque ellos han pecado contra ti. Si oran hacia este lugar y confiesan tu nombre y se vuelven de su pecado por y se vuelven de su pecado, él por el que los afligiste. 36. Entonces escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar, dándoles lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Me llama mucho la atención dos palabras muy importantes. Ok, estamos hablando del perdón, pero aquí es de que
para poder recibir el perdón, tenemos que saber qué es el perdón. Vea lo que dice el versículo 34, en el 36. Primera de Reyes 8:36. Vea lo que dice. Entonces escucha tú desde los cielos. Para recibir el perdón hay que orar. Y cuando oramos sinceramente, recibimos el perdón. Y dice, y perdona a tu siervo y a tu pueblo Israel. Y enséñales el buen camino por donde deben andar. Lo que quiero enfatizar con esto, hermanos, es de que no hay perdón de Dios para nadie si no ora. No hay perdón para, no hay perdón de parte de Dios para nadie si no está dispuesto a ser enseñado por Dios a tomar un buen camino. Es tremenda esta palabra. Dice, enséñales el buen camino por donde deben andar. Primera de Reyes 8:36. Enséñales el buen camino por donde deben andar. ¿Y saben por qué hablo de esto? Porque hay caminos que tal vez para mí son buenos, para otra gente no son buenos. Y hay caminos para mucha gente que dice que no es bueno y sí son buenos. Hay muchas cosas que el ser humano hace y cree que no está ofendiendo a Dios. Y sí está ofendiendo a Dios. Y hay muchas cosas que el ser humano no hace porque cree que ofenden a Dios y realmente no ofenden a Dios. No sé si me hago explicar. Es muy importante entender este concepto. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo bueno lo llama malo. Y gente que a lo malo lo llama bueno. En la época del profeta Isaías sucedía eso. Isaías capítulo 5, versículo 20, dice que hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. A lo amargo llaman dulce y a lo dulce llaman amargo. Hoy, hoy en día hay muchas cosas así. Hay mucha gente que dice, bueno, no tengo nada contra las personas que practican o que tienen una tendencia sexual contraria a la mandada por Dios. Pero sencillamente tengo que explicar de que la gente hoy en día lo ve común, lo ve normal. Eso no tiene nada de malo. Y por eso quiero recalcar que el perdón no se puede recibir si no recibimos la enseñanza de Dios para andar por el camino de Dios. Amén. Recuerden, el perdón se recibe únicamente cuando estamos dispuestos a aceptar la enseñanza de parte de Dios. No lo que dice la cultura, no lo que dice la sociedad, no lo que dice el gobierno, sino lo que dice Dios. Es menester primero obedecer a Dios o a los hombres. Hechos 4:32, cuando el apóstol Pedro y Juan estaban ante el Sanedrín, que le dijeron, no pueden hacer tal cosa, le dijeron, juzguen ustedes, obedecemos a ustedes o a Dios. Y el problema es que mucha gente, y quiero ser muy enfático a esto, hermanos y amigos, mucha gente cree que Dios lo ha perdonado, cuando realmente Dios no lo ha perdonado. Y hay mucha gente que Dios la ha perdonado y realmente ellos nunca han aceptado el perdón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se sienten culpables, porque tienen un complejo de inferioridad que creen que Dios nunca los va a perdonar lo malo que hicieron. Entonces, el concepto, aquí el problema es cómo buscar la balanza. Cómo buscar la balanza en el momento para enfatizar y decir, esto es lo que Dios manda. No lo que el predicador dijo, no lo que el pastor dijo, no lo que el sacerdote dijo. No, señores, no sigan a los hombres. No podemos seguir a ningún hombre. Amigo, no me siga a mí. ¿No es que el día de mañana yo puedo estar peor que ustedes?
¿Sabe por qué hablo de esto? Porque para recibir el perdón de Dios es muy necesario que sepamos qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Nadie, mi amigo, nadie se puede engañar. Yo sé cómo está mi vida con Dios. Usted tiene que saber cómo está su vida con Dios. El apóstol Pablo dijo a los Gálatas 2:20, porque para mí el morir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Gálatas 2:20. Tres palabras: Kafer, Nasa y Selab. Significan perdón. Tienen que ver con quitar, con recibir, con quitar la culpa, con cargar. Y hago énfasis a esto porque el perdón de parte de Dios significa cubrir, significa expiar, significa que Dios lleva nuestro pecado, que quita la culpa, significa única y exclusivamente que Dios perdona la iniquidad, que Dios perdona nuestra rebelión. Estimado hermano y mi estimado amigo, yo espero que este estudio que hemos hecho nos sirva a todos. ¿Saben por qué? Por dos cosas importantes. Tenemos que aprender a recibir el perdón de Dios. Claro que sí. Tenemos que aprender a dar el perdón. Así como Dios nos da el perdón, tenemos que aprender a darle a las personas el perdón. A quien nos pide perdón, debemos perdonar. ¿Saben por qué? Porque yo le pregunto, tal vez usted dirá, no, hermano, es muy difícil porque a usted no le han hecho lo que a mí me han hecho. Bueno, a mí me han hecho muchas cosas y sin embargo aquí estoy. Me han juzgado muchas veces mal y aquí estoy todavía. Muchas veces la gente ha dicho cosas y me han lastimado. Y una cosa que he aprendido, mis estimados hermanos y mis estimados amigos, ¿saben qué es? Es que si yo no perdono, no puedo pedir que Dios me perdone. Jesús predicó y el apóstol Juan enseñó, y escuchen lo que dice la palabra de Dios. Si no puedes amar a tu hermano al cual estás viendo, ¿cómo puedes amar a Dios al que no puedes ver? Explíqueme en eso. ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios cuando no perdonas a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu prójimo? Cuando no eres capaz de olvidar lo que te hicieron. Perdone lo que te voy a decir, pero según la Biblia, eres un mentiroso. Porque si no perdonas a tu hermano que estás viendo, si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo vas a decir que amas a Dios al cual tú no puedes ver? Al cual es algo que por fe es que creemos en sus promesas, en su palabra, es por fe. Quiero ir concluyendo diciéndoles, el más beneficiado en la vida del perdón es usted, no es Dios. Porque cuando usted perdona, usted sana su alma. Porque cuando usted perdona, usted quita su carga y se la da a Dios. Primera de Pedro 5:7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Echad toda vuestra carga, echad todos vuestros pecados sobre Él. ¿Y sabe por qué recalco sobre esto? Porque mucha gente cree que está perdonada por Dios. Es una gran mentira. Para que Dios perdone nuestros pecados, hay que creer en Cristo.
hay que arrepentirse, hay que bautizarse para el perdón de los pecados, hay que perseverar hasta el fin. Marcos 16:16 dice, escuche, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que creer, hay que bautizarse. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese, escuchen, cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús. Entonces no solamente hay que creer, hay que arrepentirse para el perdón de los pecados. Romanos 10:10 dice que si confesares con tu boca y lo creyeres en tu corazón, que Jesús resucitó entre los muertos, serás salvo. Entonces hay que creer, hay que arrepentirse, hay que confesar. Y cuando usted hace esto, qué lindo. Hechos 11:26 dice que usted se convierte en un cristiano. Nada más, sin apodos. Y usted es añadido no a la iglesia evangélica, no a la iglesia de los judíos mesiánicos, no a la iglesia testigo de Jehová, a la iglesia de Cristo, a la iglesia en la cual el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol, todos los apóstoles eran miembros. Nada más. Y repito, amigo, hágase esta pregunta. ¿Dios ha perdonado mis pecados? ¿Soy un hijo de Dios por salvación? ¿He perdonado a mi hermano? ¿He perdonado a mi hijo? ¿He perdonado a mi madre? ¿He perdonado a mi prójimo? Porque si yo no perdono a mi prójimo que lo estoy viendo, es porque no lo amo. Y si no amo a mi prójimo al que veo, ¿cómo pretendo amar a Dios? Quiero terminar con palabras de oración, agradeciéndoles por el tiempo que me han permitido llegar hasta sus hogares. Y recuerden, el perdón de Dios es que Dios lleva nuestras cargas. Malaquías 7:19 dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros y Él quitará nuestras iniquidades y las tirará, las agarrará y las tirará al fondo del mar y jamás se acordará de ellas. Es que perdonar es olvidar. Yo pregunto y concluyo con esto. Si un hombre mata a 50 personas y pide perdón de corazón, obedece el Evangelio y pide perdón de corazón, ¿usted cree que Dios lo perdona? ¿Así? ¿Inmediatamente? Claro que sí. Entonces, ¿por qué nos cuesta perdonar al que nos ha dicho una mala palabra, al que nos ha ofendido, al que nos ha mirado feo, al que no nos ha saludado, al que ha hablado mal de nosotros? ¿Por qué nos cuesta perdonarlo? Cuando Dios es tan inmenso en misericordia que siempre está dispuesto a ayudarnos y a perdonarnos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero suplicarte por aquella persona que está escuchando por este medio, que le hace falta el perdón tuyo. Ayúdale para que obedezca el Evangelio, creyendo, arrepintiéndose y bautizándose para el perdón de los pecados. Y si es un hermano, ayúdale para que aprenda a perdonar, para que aprenda a amar a su prójimo, para que perdone a su padre, a su madre, a su hijo, para que descargue toda esa maldad, todo el pecado que tenga sobre ti, para que él aprenda que tú llevas nuestras iniquidades. Ayúdanos, por favor, a todos, porque todos necesitamos de ti. Perdónanos porque no somos los mejores. Ayúdanos, por favor, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten piedad de nosotros. Acuérdate de tu pueblo, Señor, que no somos los mejores, pero queremos hacer tu santa y hermosa voluntad. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden, los esperamos el día martes a las 6 de la tarde y el jueves a las 6:30. Domingo 10 de la mañana y domingo a las 6 de la tarde. Se despide de ustedes
Luis Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo, en Costa Rica.